ustedes quieran, no sé si van a compartir pantalla, no sé, Paola había hecho me había mandado un Power. No te escucho, María José, no se te escucha. Y, Pao, desactiva tu micrófono. Ahí se me... Ahí sí. Ahí sí, bien, perfecto. Bájale un poquito el volumen a tu... Bájale un poquito el volumen a tu micrófono. ¿Escucho? Sí, está apagado. Bien. ¿Ahí se me escucha bien? Sí. Bien, perfecto. Es mi primera vez en el Ateneo en cuanto a exposición. He participado de otra manera, digamos, así que bueno, un poco nerviosa propio de esta situación, que si bien estamos dentro de la escribanía y hace que sea un poco más relajado, digamos, que estar de pie frente al atrio, digamos, exponiendo, igual no deja de ser un momentito de un poco de nervios. Bien, al momento de llevar adelante esta exposición, estuve pensando cómo encararla realmente, y me parece que ya a 1 año y 2 meses, casi 3 meses de implementación de la ley, empezar a hablar específicamente de cuestiones que tienen que ver con el texto de la misma norma, digamos, me parecía un poco, no digo redundante, pero sí la idea es trabajar algunas temáticas, los temas, los artículos, pero ya más bien desde las inquietudes que más de una vez se suele ver en la escribanía respecto de qué pasa con el inquilino cuando viene a renovar su contrato de locación o por primera vez le toca celebrar un contrato de locación en función con esta nueva ley. Entonces, vuelvo a decir, la ley, la 27.551, lo que ha hecho es introducir una modificación en lo que tiene que ver con las normativas del Código Civil, ¿sí? Y ha establecido algunas cuestiones que tienen que ver con cláusulas que deben estar legisladas dentro del cuerpo, deben estar contempladas, mejor dicho, dentro del cuerpo del contrato de locación y que son de orden público. Es decir, acá el Estado, a través de esta legislación, lo que ha hecho es, de alguna manera, entrometerse dentro del acuerdo, ¿sí? Que podían llegar a tener las partes respecto a, por ejemplo, uno de los elementos fundamentales es el precio de la locación. Entonces, vuelvo a decir, hay elementos que van a ser, que van a poder ser modificados, depende del tipo de contrato de que se trate. Si estamos hablando de casa-habitación, en principio, el elemento o la cláusula que tiene que ver con el precio de la locación no la vamos a poder pactar o pautar más que inicialmente, y posteriormente ya tendremos que ajustarnos a lo que el Estado establezca en función de lo que tiene que ver con la cláusula ¿cómo es? La cláusula, perdón, en función de el índice que publique el Banco Nación, ¿sí? Entonces, decía recién, para casa-habitación, el inquilino lo primero que plantea, y se lo nota muchas veces en la escribanía, es como una especie de angustia con respecto a, hoy sé cuánto voy a iniciar pagando, ¿sí?, mi contrato de locación, pero posteriormente no tengo idea de cuánto va a ser el ajuste que se va a producir en el segundo y en el tercer año. Así que bueno, habitualmente yo suelo plantearle posteriormente, ¿sí?, cuando estamos leyendo el contrato de locación, con respecto a este precio, digamos, y
le planteo algunas alternativas que tienen que ver como para bajar ese nivel de ansiedad que se genera con el inquilino por el tema, como decíamos recién, de la incertidumbre que se genera. Entonces, posteriormente, en otra cláusula del contrato de locación, cuando llegamos a la lectura, que tiene que ver más que nada con la rescisión anticipada, ahí en esa cláusula, posteriormente le hago la salvedad para que ellos puedan, más que nada, tener la alternativa en caso de no poder seguir con la locación, porque justamente el índice que se le aplica a casa-habitación está siendo un índice alto en función de la inflación que está teniendo el país. Entonces, vuelvo a decir, ya voy a retomar un poquito más de vuelta este punto cuando veamos la parte de resolutiva del contrato de locación. Les decía recién el tema del precio, que es esta novedad que se agrega, digamos, o se agrega a los contratos de locación respecto de casa-habitación. Las partes perfectamente pueden acordar los precios, ¿sí?, cuando se trate de una locación referida a comercio, oficina, ¿sí? Así que bueno, ahí hay libertad de negociación y se puede establecer y estipular un incremento ya sea semestral o anual, por porcentaje, como lo pueden llegar a establecer las partes, o bien podría ser también teniendo como valor de referencia, por ejemplo, la moneda extranjera, el dólar, ¿sí?, en función de una cotización determinada, o también, si estamos hablando de locales comerciales, bueno, la posibilidad de poder pactar o pautar el incremento que van a ir teniendo, ¿sí?, en función de cierta cantidad de productos, si estamos hablando de un supermercado, ¿sí?, el valor que vaya teniendo a través del aumento de la inflación, o del combustible, o ¿cómo es?, los índices de la construcción. Así que bueno, como decía recién, en el ámbito donde esta ley, ¿sí?, de locaciones se mete en el momento del acuerdo de las voluntades de las partes, es en el de casa-habitación. Un beneficio que también trae la ley, digamos, tiene que ver justamente con la extensión del plazo, la modificación del plazo legislado en el Código Civil, ¿sí?, la ampliación de 2 años a 3 años, es en beneficio, ¿sí?, de los inquilinos, justamente porque lo que hace es, en este caso, evitar la permanente renovación del contrato de locación, con lo que implica los costos económicos y fiscales que tienen estas renovaciones, ¿no es cierto?, permanentemente. Así que bueno, en ese aspecto, digamos, tanto los contratos de locación de casa-habitación como de locales comerciales, el plazo mínimo legal es el de 3 años. Ahora, podría darse la posibilidad de renunciar a este plazo mínimo legal establecido en la ley, siempre y cuando las partes estén en posesión del inmueble. Es decir, cuando estamos hablando de un contrato de locación cuyo plazo venció, hay que hacer un nuevo contrato. En esa renovación de contrato, que en definitiva es un contrato nuevo, podría el inquilino renunciar, ¿sí?, a este plazo mínimo legal, pero la cláusula donde se estipula el plazo o el tiempo de duración del contrato de locación, sería conveniente dejar establecido de que el inquilino, ¿sí?, ya se encuentra en posesión, y hacer referencia de alguna manera la fecha de ejecución del contrato anterior, desde cuando está en posesión. Más que nada para justificar esta cuestión de la renuncia. No sé si se logra entender. Entonces, si estamos hablando de un contrato nuevo, donde se está por iniciar la relación necesariamente tiene que tener el plazo de 3 años. Si
vencido ese plazo de 3 años, se procede a un nuevo contrato de locación, que es lo que ha pasado, vuelvo así, contratos que están venciendo y que por ahí, por distintas cuestiones, locatario y locador desean no ajustarse a este plazo mínimo legal, vuelvo a decir, podría haber una renuncia por parte del inquilino o locatario, pero debería hacerse referencia a esa posesión del inmueble, ¿sí? Y el contrato anterior, como decíamos recién. Bien. Otro de los elementos de importancia que tiene en cuanto a esta nueva ley, ¿sí? Tiene que ver con una cosita que me olvidé decir con respecto a la parte del precio, ¿sí? A ver, en caso de poder incumplir, o mejor dicho, en caso de incumplimiento de los aranceles que tiene, o de los cánones locativos que tiene los contratos de locación, se podría, ¿sí? Adecuar o generarse la readecuación de los contratos, pero solamente de los contratos locativos o que tienen connotación comercial. Es decir, puede llegar a celebrarse un contrato de locación donde en este tipo de contrataciones, como decíamos recién, los valores que se han establecido para la locación sean de carácter superior, ¿sí?, a lo que en el mercado se está llevando adelante, o sea, la comercialización de los productos. Y decíamos recién, el desfasaje que se produce económico para el inquilino, ¿sí?, podría permitirle dos alternativas: o resolver el contrato, pedir la resolución del contrato, o no poder continuar pagando los cánones locativos, o bien pedir la adecuación o readecuación del canon locativo en función, decíamos recién, de la solvencia económica que tenga el mismo. Esto se da, como decíamos recién, esta situación exclusivamente en los contratos de locación comerciales, ¿está? Esto no hay posibilidades dentro de lo que es casa-habitación. Con respecto a otra introducción que fue y que trae, como decíamos recién, el tema de la conservación y mejoras del inmueble, ¿sí?, que también es una de las cláusulas que que tenemos que acomodar y reformar en función de los contratos de locación que teníamos nosotros estipulados o previstos en nuestras escribanías. Tiene que ver justamente con el tema de las mejoras urgentes que se presentan en el inmueble, es decir, vamos a tener las mejoras, ¿sí?, que se dan propios por el deterioro y uso de la cosa locada, y vamos a tener aquellas en las cuales son necesariamente de carácter urgente la reparación de las mismas. Entonces, nosotros debemos establecer que estas mejoras urgentes van a tener que tener un parámetro para poder ser consideradas en cuanto a urgente, y ese carácter de urgente, las partes van a tener que establecer cuáles son los parámetros que son necesarias para poder decir, bueno, hay una mejora que es de carácter urgente, se necesita la reparación inmediata de ese inconveniente que está habiendo en el inmueble, y decíamos, hay que hacer una valoración, ambas partes deberían de pautar previamente cómo lo van a catalogar a esa mejora para tener en cuenta al momento de producirse. Entonces, cuando se produce una mejora de carácter urgente, como decíamos recién, lo que vamos a tener que hacer, o el inquilino va a tener que hacer, es informarle al locador, ¿sí?, de dicha situación por un medio fehaciente, ¿sí?, y ahí aparece otro elemento que tiene que ver con el correo electrónico,
dentro del contrato de locación, que podría ser utilizado como un medio fehaciente, y decíamos recién, informarle de esta situación y darle un plazo de 24 horas para justamente proceder posteriormente a lo que tiene que ver con la reparación en caso de silencio del locador, ¿sí? Obviamente que estas reparaciones van a ser a costa del locador y podrían ser deducidas del canon locativo que le corresponde pagar al inquilino. Bien, en caso de que no sean mejoras, como decíamos recién, las de carácter urgente, ¿sí? Las mejoras necesarias para la conservación y para el destino justamente que tiene el inmueble, el inquilino debería de anoticiar de dicha situación al locador con un plazo de 10 días, en el cual a través del medio fehaciente nuevamente debe notificarlo, y en caso, vuelvo a decir, de silencio o ausencia en el accionar del locador, podría hacerlo el inquilino a costa del mismo, ¿sí? Recuerden que es obligación, es una de las obligaciones del locador, la conservación, ¿sí?, del bien inmueble. Obviamente que estamos hablando siempre de la conservación del inmueble en cuanto a lo que tiene que ver con la parte estructural de la vivienda, ¿está? De la vivienda o del bien locado. Después, las mejoras que hay que seguir haciendo en cuanto a la conservación, digamos, que son dadas por el uso de la cosa locada, necesariamente tendrán que correr por cuenta también del inquilino, ¿sí? Que son las normales, de se pinchó el cuerito, de se rompió el cuerito de la canilla, bueno, ese tipo de reparaciones que vuelvo a decir que no hacen a la conservación de la cosa locada, corresponderían como gastos necesarios para el inquilino. Otro de los puntos a tener en cuenta dentro de lo que son los contratos sería el tema de las contribuciones o los gastos que va a tener el inquilino respecto de la locación. Entonces, hay servicios que le corresponden exclusivamente pagar al inquilino, que es el que está gozando de la cosa locada, y en ese aspecto, por ejemplo, lo que tiene que ver con la parte de impuestos, tasas por servicio, bueno, en este caso, los impuestos sí o sí son solventados por el propietario o el locador, y lo que tiene que ver con decíamos, todos los otros servicios adicionales que recibe el inmueble, que en definitiva los goza el inquilino, deben ser soportados por él, ¿sí? Hoy mencioné algo que tenía que ver con respecto a el tema de la rescisión, ¿sí? La ley justamente ha establecido eso, y para mí, vuelvo a decir, es como un elemento beneficioso, si se quiere, para el inquilino, en el caso de esta incertidumbre que decíamos hoy al momento de no saber qué va a pasar en el segundo año y en el tercer año con el canon locativo. Entonces, en la cláusula de rescisión, ¿sí?, anticipada del contrato, nosotros habitualmente veíamos que se hacía mención de que el inquilino debía anoticiar la extinción del contrato de locación con 30 días de anticipación. Y según fuera, estamos hablando de la vieja normativa, si se daba en el primero o en el segundo año, había una compensación económica hacia el locador por la extinción anticipada del contrato, siendo de un año, perdón, si era dentro del primer año de locación o de ejecución del contrato, íbamos a tener que, había que pagar 1 mes y medio. Si era posterior, digamos, ya pagábamos o se abonaba el valor de 1 mes. Yo acá, cuando los inquilinos o los locatarios están en el asesoramiento que les doy, es, bueno,
si usted comienza la ejecución de su contrato de locación, ¿sí?, transcurridos los 6 meses, como le dice la ley, usted ya puede prever la posibilidad de extinguir el contrato de locación ante la imposibilidad económica de poder pagar los cánones locativos. Y por lo general, como les decía hoy al principio de la exposición, una situación que yo veo que le genera mucha angustia es no saber qué valor cierto es el que va a pagar en el segundo y el tercer año. Entonces, como la norma justamente de la ley establece, solamente para casa habitación, vuelvo a decir, solamente para casa habitación, el inquilino o el locatario tiene la posibilidad de poder rescindir anticipadamente, pasado el 6º mes, ¿sí?, y noticiando a su locador con un plazo de 3 meses o más que va a rescindir la locación. Entonces, en ese caso, el inquilino podría retirarse del inmueble sin tener que pagar las penalidades propias de la extinción anticipada de la locación. Entonces, vuelvo a decir, esto es como una alternativa que de alguna manera le da un poco de tranquilidad al inquilino, ¿sí?, de que, bueno, ante esa incertidumbre de cómo va a estar la economía del país y su propia economía, podría, con un tiempo prudencial, poder retirarse o extinguir el contrato de locación sin tener que, vuelvo a decir, tener que pagar las sumas que hay que abonar habitualmente para poder extinguir un contrato y volver a contratar en otro lugar. Entonces, ahí es como que ante esta posible situación de extinción de la locación, bajan un poco sus ansiedades sabiendo que tienen un recurso por el cual no le va a ser tan oneroso al momento de rescindir el contrato, ¿sí? Bien. El otro elemento que se incorporó y que me parece como interesante también y en beneficio de el inquilino es la amplitud de las garantías que tiene, ¿sí?, al momento de contratar o celebrar el contrato de locación. Entonces, la norma, la ley, justamente hace referencia a una serie de garantías, ¿sí?, que el inquilino puede ofrecer. Yo particularmente, en el asesoramiento, tanto, vuelvo a decir, el asesoramiento en principio al propietario o al locador, ¿sí?, cuando estamos hablando de un contrato donde no hay una inmobiliaria de por medio, les sugiero que la garantía trate en lo posible de hacerlo a través de personas que puedan, fiadores, digamos, utilicen la situación de los fiadores como garantía, y estos fiadores más que nada con recibo de sueldo, porque en definitiva es lo que es de alguna manera seguro a la hora de poder cobrarse los cánones locativos que el inquilino no está cumpliendo. ¿Por qué? Porque justamente a través del recibo de sueldo se podría, en caso de incumplimiento, y posteriormente a todo lo que tenga que ver con las intimaciones de regularización del pago de los cánones, proceder al embargo de sus sueldos, ¿está? En ese caso, como decía recién, les sugiero que tengan en cuenta, si van a trabajar como fiadores con recibos de sueldo, bueno, que tengan en cuenta de que la ley protege también, la ley de contrato de trabajo, protege lo que es la remuneración de los empleados. Entonces, hay un porcentaje solamente en el cual puede embargarse los recibos de sueldo y en función de eso. Perdón, ¿qué protege? Porque justo dijiste protégela y ahí quedó. Protege la remuneración. La ley de contrato de trabajo establece porcentajes que se pueden embargar. Entonces, en función
de cuánto es la remuneración de este fiador, va a ser los porcentajes que se pueden embargar, y muchas veces esos porcentajes son mínimos y no da para cubrir el contrato, la cuota locativa. Entonces, vuelvo a decir, si vamos a tener en cuenta al momento de asesorar y demás, el locador no conoce muchas veces estos porcentajes o no lo tiene en cuenta, y entonces me parece que es también parte de nuestra función el poder hacerles ver esta situación, digamos, que vuelvo a decir, tiene que ver con que si es un salario muy bajo, ¿sí? La LCT, la Ley de Contrato de Trabajo, protege el salario mínimo vital y móvil, y por eso los márgenes que quedan entre el salario mínimo vital y móvil y el neto, la remuneración neta, es muy poquita, ¿está? Entonces, vuelvo a decir, es poco lo que puede recuperar de los cánones locativos que quedan pendientes. Así que bueno, como decía, si vamos a utilizar un título de propiedad, bueno, en ese caso asesorarle al propietario de que se pida un informe de estado de dominio para ver qué situaciones está ese inmueble, ¿sí? Y que, bueno, si es que sirve o no como garantía real. Así que bueno, después lo que tiene que ver con seguro de caución, estuve escuchando que en la ciudad están habiendo un par de seguros, compañías de seguro que tienen este servicio, digamos. No sé si los propietarios lo están utilizando o no, pero bueno, es una alternativa más, como decíamos hoy, que tiene el locatario para poder justamente cumplir con la garantía que se establece, ¿no es cierto?, habitualmente en los contratos de locación. Bien. No sé cómo estamos de tiempo. No sé cómo estamos, Cristina. Estamos bien. Bien, bien, tranquila. Bueno, perfecto. Bien, después lo otro que tenemos, ¿sí?, tiene que ver justamente con el artículo 16 de la ley, ¿sí? Y ahí también ya vamos mirando un poco el asesoramiento hacia el lado del propietario o del locador, ¿sí? Justamente este artículo 16 de la ley de locaciones hace referencia a lo que tiene que ver con la registración de los contratos de locación. Entonces, también en ese aspecto, bueno, vuelvo a decir, la queda del lado del profesional del derecho, nosotros los operadores, informarle justamente cuál es la situación con respecto a este artículo, proponiéndole la registración del mismo, ¿sí? Porque tiene que ver justamente que ante el caso de incumplimiento o sea, al no procederse a la registración del contrato de locación, lo que queda acá es que ante la posibilidad de pedir judicialmente el cumplimiento del contrato o de los cánones locativos que han quedado pendientes, el locador pierde, ¿sí?, esa posibilidad de poder iniciar las acciones legales correspondientes tanto para el cobro de los haberes, de los cobros de los cánones locativos, o bien para pedir el desalojo si no procede a la registración del mismo, ¿está? Entonces, vuelvo a decir, es conveniente asesorar tanto a el propietario o locador respecto de esta situación, la importancia que tiene la registración de los contratos de locación, y que está en función justamente de la resolución 4933, y bueno, más que nada ante esta imposibilidad de accionar judicialmente. Ahora, lo que nos tocaría a nosotros también es, más allá del asesoramiento que le brindamos al locador y al inquilino o locatario al momento de la firma del contrato, con las distintas alternativas que va teniendo, es colocar en nuestras fojas de certificaciones de firma, ¿sí?, una leyenda
que haga referencia justamente a la advertencia que se le ha realizado al locador de la registración de estos contratos. O sea, de alguna manera dejar plasmado, podría ser dentro de estas hojas, esta situación para, no digo deslindar responsabilidades, porque la ley establece que no somos agentes obligados de denunciar, pero sí, por lo menos que cumplimos nuestro deber de informar al requirente, ¿sí?, de dicha situación. Bien, la idea era hacer una cuestión más práctica de lo que uno habitualmente viene trabajando y viene haciendo. Vuelvo a decir, me focalicé. Está perfecto. Esa Bien. es la idea. Sí. Desde la práctica. Porque todos estamos en ejercicio, así que está perfecto. Sí. Bueno. No sé si quedó alguna duda, no sé, que entiendo que se... No sé si les parece que siga hablando Pau y después arrancamos todos juntos las preguntas, porque si no Perfecto. van a empezar Dale, mejor. y después... Bien. Entonces, súper didáctico, María José. Bueno, me alegro. Ahora Vale. te voy a hacer una pregunta yo al final. Vamos a escucharla a la escribana Martínez. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar del otro lado. Espero que esto va a ser productivo para todos, no tengo ninguna duda. Yo preparé un PowerPoint, pero como quieran lo pasamos o no lo pasamos. Como es el contrato de arrendamiento rural, nosotros los que estamos por lo menos acá en Capital, se acopla un poquito. Vamos a esperar que se desconecte María José. Nosotros que somos los que estamos en Capital, por supuesto que hay muchos colegas en el interior también, lo que le quiero decir es que no es algo que constantemente se realice en nuestra actividad privada. Sí, por supuesto, el contrato de locación, que María José lo explicó perfectamente bien desde la óptica de nuestra función, de lo que nos pasa a nosotros en la escribanía. Pero es un contrato interesante y que tiene particularidades interesantes y que también tiene mucha cuestión impositiva que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora del momento del asesoramiento de este tipo de contrato. Yo te pasé, Cristina, el PowerPoint, pero no sé cómo compartir pantalla, pero si quieres lo pasamos dentro de un ratito y yo arranco, como ustedes quieran. No sé cómo compartir la pantalla nada más. Y estoy habilitada. Bueno, para mientras ajustamos lo del PowerPoint. Estás habilitada, tenés que compartir pantalla nomás. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde está compartiendo? ¿En qué parte está compartiendo? Fíjate en la parte de abajo, en la parte de abajo dice seguridad, participantes, chat, y al lado dice compartir pantalla. Sí, bien, bastante. Bueno, vamos a ver si sale. Ahí está. ¿Ahí me ven? Ahí está, perfecto. Ahí está, se ve perfecto, Pau. Sí. Ahí le puse, esta es la ley que nosotros vamos a tener en cuenta a partir de este momento. La ley en su artículo 2, la ley es del año 1948. Sufrieron varias modificaciones, por supuesto, pero es una ley, fíjense que primero estuvo el Código Civil, primero se reguló y se legisló todo lo que tenga que ver con locaciones urbanas, y después, muchos años después, recién se legisló, o sea que se hizo un contrato típico nominado al contrato de arrendamiento rural. El artículo de la ley nos dice que habrá arrendamiento rural ¿cuándo? Cuando una parte concede el uso y goce de un predio, dice la ley, ubicada fuera de la planta urbana de la ciudad o de los poblados, digamos, con destino a la explotación agropecuaria. O sea, establece pautas bien marcadas de qué nosotros estamos hablando en el contrato de arrendamiento rural. Por ese uso y goce, la otra parte debe abonar un precio en dinero. O sea, que si nosotros hacemos una comparación con el contrato de locaciones urbanas, debemos decir que para tipificar nuestro contrato tenemos tres ejes distintos. Primero, que el predio esté ubicado fuera de la planta urbana. ¿Quién determina esa ubicación del predio? ¿Quién me dice cuándo un predio es rural o no? Bueno, eso AFIP, por ejemplo, dice que tiene que estar o está delegado a los catastros provinciales.
Catastro de la provincia es el que hace la delimitación de los espacios y es el que va a dar la nomenclatura a las distintas delimitaciones de su provincia. Entonces, primero, que el inmueble esté ubicado en un predio rural. Segundo, que el destino de esa explotación sea agropecuaria en cualquiera de sus formas. Entonces, sí o sí esa explotación debe existir. Y en contraprestación de esa explotación, debemos abonar un precio cierto y debe ser en dinero. O sea, es fundamental que el canon locativo, el canon del arrendamiento, perdón, en este caso, tiene que ser en dinero. No puede ser en especie u otra cosa en compensación, ¿no? Debe ser en dinero. En esto la ley es determinante. Ha sufrido muchas modificaciones, como le dije, pero el espíritu de la ley siempre se mantuvo. Entonces, el predio es urbano o rural, siempre y cuando la delimitación no las haga catastro de la provincia. Y segundo, la explotación de la actividad agropecuaria. Y ya vamos a ver a qué nosotros nos referimos con agropecuaria. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros lo vemos desde un punto de vista estructural al contrato, decimos que el contrato, como en una clasificación jurídica o legal del mismo, del artículo 966 al 970 de nuestro código, decimos que es un contrato conmutativo, es un contrato oneroso y es un contrato de ejecución continuada. Entonces tenemos características especiales en este tipo de contratación y sabemos qué ley y qué régimen, porque también tenemos que decir que nuestra ley, la 13.246, que es arrendamiento rural específicamente, también se aplica en forma supletoria las normas del Código Civil. Y ya vamos a ver qué implicancia tiene esa aplicación de la norma supletoria del Código Civil en este tipo de contrato. Entonces, en cuanto a los plazos, fíjense cómo incide el código y cómo avanza la norma de fondo en cuanto a los plazos. La ley nos dice claramente que el mínimo es de 3 años. De 3 años. Y también nos establecía un máximo que no decía específicamente en la ley, pero que se venía también esta aplicación del Código Civil de 10 años. Pero el máximo se extiende a 50 años, como lo dice el Código Civil, siempre y cuando la actividad agropecuaria que se realice amerite de que ese plazo pueda ser considerado. Antes, en el artículo 45 de la ley, nos establecía que se podría, cuando se realizaban mejoras importantes en el predio, se debía realizar una inversión muy fuerte, el plazo podría extenderse hasta 20 años. Entonces, acá hay un avance, una aplicación directa de lo que es el Código Civil a la ley. Entonces, esto en cuanto al plazo. Queda equiparado el plazo mínimo con lo que actualmente se está dando en contratos de locaciones para vivienda y destino a uso comercial. Pero este plazo ya estaba con anterioridad a la reforma del Código Civil. En cuanto a la forma de este contrato, bueno, específicamente la ley nos establece que la forma debe ser por escrito. ¿Puede probarse el contrato por otros medios? Sí, por supuesto, podemos probarlo por otros medios, pero al principio es por escrito. Acuérdense que con la ley de locaciones urbanas anteriores, ya la del Código Civil, cuando regía el Código de Vélez, se establecía ya al principio de la forma por escrito en contrato de locaciones. Después se incorporó como una exigencia a la forma. Cuando nosotros decimos forma por escrito, no significa que el contrato sea un contrato formal absoluto o de forma relativa, sino que es el contrato a los fines probatorios y a los fines de eficacia debe ser formalizado por escrito. También así, todas aquellas modificaciones que pueda surgir el contrato o prórrogas que se le puedan hacer al mismo deben ser por el mismo instrumento. Acá hay algo interesante que hoy, más temprano, estuve hablando con la directora del registro que está presente y me dio una mano y le agradezco, y que es en cuanto a la ley, dice en el artículo 40, que los contratos podrán ser inscritos. Ahí le transcribí el artículo como con una novedad, porque yo no estaba en conocimiento real de esta aplicación, entonces ella me trajo claridad a la tarde, y me comentó lo siguiente, que las inscripciones sí se realizan, que usualmente, hace muchísimos años, no se aplica. O sea, no hay requerimiento por parte de las partes, porque los que pueden requerir es
opcional la inscripción, no es obligatoria. Entonces, tiene que ser siempre arrogación de las partes, o sea, que no se realiza, pero que existe, o sea, el registro está apto para recibirlo con los brazos abiertos, este tipo de contratos, pero la gente no lo hace. Puede ser por una cuestión impositiva, puede ser también por desconocimiento, o puede ser que por ahí no puedan tener un efecto real más que el declarativo, considero yo, en el tipo de la contratación. Después le vamos a preguntar a ella si nos puede dar un poquito más de claridad. Eso es en cuanto al contrato de arrendamiento rural. También hice diferencia. Voy primero con arrendamiento rural y después le doy, no sé si voy muy rápido, ustedes me frenan menos, ¿no? Porque, bueno, voy primero todo con contrato de arrendamiento rural porque la ley, les cuento algo, la ley legisla el arrendamiento y la parcería. No legisla el pastoreo ni el pastaje, porque son considerados contratos, por más que nosotros los escuchemos, por más que esté tribute ante AFIP, al IVA, algunos son sujetos para retener IVA, por ejemplo en el de pastaje, para dar un ejemplo, no son contratos nominados, son contratos innominados, pero que se dan tanto en el ámbito agropecuario que son muy comunes. Hay una cantidad de otros contratos, por ejemplo, el de engorde, el de mejoramiento del ganado, etcétera, que son contratos innominados y que se aplican analógicamente las normas de la ley y también las normas del Código Civil. En el Código, ¿cómo nosotros debemos tributar en lo que es la realidad en nuestra escribanía, lo que nosotros tenemos todos los días en el asesoramiento? Es que debemos tributar el 1% del impuesto de sello. Siempre que nosotros tengamos un valor determinado, ese valor ya sabemos cómo se calcula, bueno, debemos tributar impuesto de sello. El tema es cuando nosotros no tenemos, como por ejemplo, un valor indeterminado del artículo 191 del Código Fiscal. Cuando no tenemos un valor determinado, debemos regirnos por todo lo que dice el Código Fiscal en cuanto a valores indeterminados y debemos tributar el porcentaje que nos dice el Código Fiscal, que es el de 200 pesos. O sea, cuando no tenemos valores determinados, sigue siendo 200 pesos. Se puede dar otra situación especial que hoy también, y de paso le quiero agradecer a Mariela Miranda que me estuvo dando una mano con todo esto que tiene que ver con la parte impositiva. Es cuando, estuvimos conversando, entonces me comenta esto que se suele dar, es que se hacen como cartas de intenciones o cartas de oferta en este tipo de contratos. O sea, ahí están establecidos en el 162. O sea, ¿en qué momento se perfecciona el contrato? ¿En qué momento se va a tributar el impuesto de sellos? Bueno, se tributa siempre en el momento de la aceptación. Los contratos saben que se perfeccionan con el consentimiento de ambas partes. Entonces, lo que se daba, lo digo como una cosa habitual, es que se hacen cartas de intención en el cual no se puede establecer ningún hecho o una base imponible hasta que sea aceptada por la otra parte, y desde el momento de la aceptación comienza la obligación del tributo de impuestos de sellos. Entonces, nosotros tenemos un contrato donde tenga un valor determinado. Nosotros tenemos, como escribanos, sabemos de nuestro aplicativo de la escribanía, hacemos la liquidación del tributo del 1% de impuesto de sello. 200 pesos respecto a los valores indeterminados. Ahora bien, este locador dueño del predio rural está grabado con el impuesto con ingresos brutos. Esta es una obligación del arrendador. ¿Cuál es la alícuota? Bueno, la alícuota es el 2,9%. Pero eso ya escapa de nuestra esfera profesional. Pero sí es importante, como hoy te estuvo diciendo María José, es nuestra función de asesoramiento. Decirle, mira, no estás inscrito en rentas, vas a tener que hacer para que este contrato sea válido,
aparte de inscribirte en rentas de la provincia de Corrientes, vas a tener que registrarlo, porque ahora vamos a hablar un poquito de la registración de los contratos. ¿Para qué? Primero, para cumplir con tus obligaciones como contribuyente, y segundo, para que en el momento de alguna gestión o de algún reintegro de impuestos o compensaciones, porque acuérdense que el IVA también es deducido en aquellas actividades donde se puede deducir. O sea, que no es solamente como una pérdida absoluta del capital del arrendador, sino que después puede compensar con otros impuestos, pero eso es como una parte contable, no me quiero meter mucho ahí, pero quiero comentarles esto, que es importante que sepan, porque si no, ¿qué puede pasar en algún momento de alguna inspección o en algún momento donde ellos tengan que declarar ese contrato y no estaban inscriptos? ¿Qué va a pasar? Le van a aparecer unas multas y todo lo que nosotros sabemos que puede pasar en rentas. ¿En qué le dificulta? En un montón de situaciones, porque puede ser que el arrendatario o tenga que sacar un permiso para alguna actividad específica y se va a ver impedido, igual que el arrendador, para poder ejercer libremente su actividad. O sea, mientras que sean personas que estén en actividad, siempre va a ser mejor advertirle, informarle, aunque no en nuestra área específica, sino que decirle, mire señor, usted aparte de esto debe hacer aquello. Eso en cuanto a la provincia de Corrientes. Los códigos fiscales sabemos que son locales. Estos son los montos que nosotros estamos manejando acá en Corrientes. En cuanto a las registraciones del arrendamiento rural, bueno, esto lo voy a pasar medio rápido, pero quiero contarles más o menos a modo histórico de que se inscribían en AFIP antes bajo el registro de operaciones inmobiliarias. Se inscribían ante todo este tipo de contratos. Luego eso se reformó y se dejó sin efecto. Por eso le digo, pasamos, en el sentido de que ya existía antes del RELI, que es nuestro régimen de registración de contrato de locaciones, y aquí entra tanto el contrato de locaciones urbanas como los arrendamientos rurales. Existía ya un sistema de AFIP de registración donde era obligación de las partes intervinientes. Luego se deroga y vuelve a resurgir esta obligación con el RELI. ¿Cuál es el objetivo del RELI? Bueno, es creada por esta resolución general de la AFIP de la 4933 del 2001, que todas la conocemos, pero no sabemos el número, pero sabemos que existe, que está, y que es una obligación latente del locador de inscribir su contrato de locación. No solamente el del locador, sino también después dice una cantidad de intermediaciones. Pero, ¿qué objetivo tiene? O sea, de inscribir, y es un registro de información de las operaciones de locaciones. Y ahí nosotros tenemos qué operaciones alcanzadas, esto a modo de saber dónde estamos parados. Las locaciones de bienes inmuebles urbanos, que siempre, que es lo novedoso que esté acá, y el arrendamiento de inmuebles rurales. O sea, que yo, si celebro un contrato de locación, ¿tengo que inscribirlo en el RELI? Sí, debo inscribirlo. Yo soy un pequeño productor que voy a celebrar un contrato de arrendamiento rural, me debo inscribir igual en este mismo régimen, porque este régimen vino a acaparar el régimen anterior. ¿Quiénes están obligados a esta registración? Por eso le digo, como esta parte más impositiva, solamente quiero nombrarlo, bueno, las partes del contrato. Personas físicas, personas jurídicas, siempre todas las partes del contrato, inclusive cuando sean sublocaciones o subarrendadores. También habla de los intermediarios que están obligados y los condóminos. En este sistema también debemos inscribir no solamente la celebración del contrato de locación, sino todas aquellas modificaciones que nosotros introducimos en el contrato. También así las rescisiones y la rescisión del contrato, la readecuación del contrato, todo lo que nosotros consideremos que sea importante en cuanto a nuestra relación contractual, nosotros la tenemos que informar. Puede ser que se celebre un contrato hoy y dentro de un mes el contrato se rescinde, ya sea no por incumplimiento de una de las partes, sino porque puede ser por fallecimiento de alguna de las partes y que el contrato no pueda continuar.
porque sabemos que una de las causas de rescisión del contrato de arrendamiento o de locación es el fallecimiento, por ejemplo, del locatario o al arrendatario, siempre que las personas que estén autorizadas a continuar con el contrato no lo quieran hacer. Entonces, no siempre la rescisión del contrato tiene que ver con esto que es el incumplimiento contractual, sino que tiene que ver con situaciones que puede atravesar el contrato en sus diferentes formas. ¿Qué debo registrar? Y bueno, la registración es como una minuta que nosotros debemos hacer del inmueble. Debemos contar dónde está ubicado, identificarlo, realizar las identificaciones catastrales. Básicamente es como cuando nosotros hacemos el COTI. Es similar el procedimiento donde nosotros vamos poniendo el inmueble, la jurisdicción, la altura, y las personas que están interviniendo en esa operación contractual. Acá yo solamente puse en esta filmina lo relacionado con el arrendamiento rural, pero vale para las locaciones urbanas. O sea, que es el mismo sistema, son las mismas pautas de la forma en que se cargan los datos. Luego, quiero comentarles solamente a modo de comentario, que en algunas actividades agropecuarias que tengan que ver con, que tiene que ver más con el sistema agrícola, que es cereales, semillas y granos, hay un sistema también en AFIP que se llama CISA. O sea, que aparte de estar en el REL y aquellas actividades agropecuarias que estén calificadas, que por ejemplo se da mucho en las provincias productoras de soja, porque tenemos acá producción y comercialización de granos y cereales. Entonces, aparte de eso, tienen este otro sistema, que es propio del sistema de AFIP agrario. Es propio. El RELI es lo que nosotros lo vamos a ver en la escribanía siempre, hasta que saquen uno nuevo o haya una modificación o algo del RELI. Pero aparte, si nuestro cliente está realizando esa actividad especial, como le dije, vas a tener que inscribirse en eso que se llama CISA. Bueno, eso es un poquito más específico, pero quería comentarle que no se agota solamente la actividad con la registración en el RELI ante la AFIP, sino que además, si son estas características, tienen distintos sistemas. Quería comentarles algo, que aparte de lo que la ley dice, hay algunas cosas que me parecieron interesantes de la ley. No pasó nada. Hay algunas cosas que me parecieron interesantes de la ley que tienen que ver con esto de las prohibiciones, que acá justo no lo tengo, sino que lo pongo acá para no confundirlos. Una de las prohibiciones que tiene la ley es que las partes del contrato, y lo dice ya les digo el artículo, en el artículo 17, última parte, dice que no es permitido directamente, es nulo, la cláusula que establezca de que se ponga como ejecución del contrato, la jurisdicción del contrato, la ejecución del contrato, uno distinto al domicilio de las partes. Eso me pareció interesante, o sea que si yo celebro un contrato acá en Corrientes de esta característica, no puedo poner que se va a ejecutar en la provincia de Buenos Aires, como si nosotros vemos generalmente los contratos, por ejemplo, de seguros, que nosotros vemos que los firmamos en Corrientes, lo certificamos en nuestra escribanía y a veces la jurisdicción o el domicilio es en otra provincia. Y es ahí donde nuestro cliente, ante una eventual contienda legal, va a tener que tener en cuenta no solamente los efectos que va a tener el contrato, su cumplimiento, etcétera, sino que también que la jurisdicción va a tener que litigar es por ejemplo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, no se puede, dice el artículo 17, realizar un cambio de domicilio. Eso me pareció muy interesante. Algunas otras cuestiones también me llamó muchísimo la atención, esto de que el pastoreo y el pastaje no sean contratos nominados. Hasta ahora me pareció, pero siempre se aplican analógicamente. Y acá les voy a hacer la diferencia. Bueno, la parcería puede ser agrícola o pecuaria, para darle un pantallazo nada más. Y estos contratos
a diferencia del arrendamiento rural, son contratos de carácter asociativos. Esto no significa que sean una sociedad, porque no tienen ánimo societatis, sino que ambas partes, sí, habrá parcería cuando una de las partes obliga a entregar a la otra animales o un predio rural con o sin plantación o sembrados, para la explotación agropecuaria en cualquiera de sus formas. ¿Y después qué pasa? Con el objeto de repartirse los frutos. O sea que aquí hay una intervención de las dos partes para que este contrato se lleve adelante. A diferencia del arrendamiento rural, y también a diferencia cuando es un contrato asociativo, no significa, como ya le dije, que sea una sociedad, sino que aquí se reparten los frutos de esa actividad. Y puede ser agrícola, que tenga que ver con la siembra, con la tierra, o pecuaria, que tiene que ver con la ganadería. Esto que me pareció interesante y que tiene que ver con un reflejo impositivo, que es el pastoreo y el pastaje. El pastoreo es cuando una parte tiene una hacienda y la lleva al campo o al predio de otra persona con la finalidad de que se nutran del pasto que esté sembrado. Es una especie de aparcería, porque ¿qué pasa? Se cede el uso y el goce por tiempo determinado, que generalmente es un año. A diferencia, fíjese, del contrato de arrendamiento rural, que es mínimo 3. No, acá es solamente por un año, saco mis animales y los retiro, pero tengo un canon como en el arrendamiento rural. En cambio, en el pastaje, el titular del inmueble no cede el uso y goce, sino que lo que hace el titular del inmueble es permitir el ingreso de los animales para que pasten en su predio y cobra por ese servicio, ya sea por un determinado tiempo o por la cabeza de ganado que tiene. Entonces la diferencia en uno es que cede ese uso y goce como un contrato de arrendamiento normal, nada más que como es específicamente para pastar, tiene un tiempo lógico y biológico que es de un año como máximo. ¿Por qué? Porque el campo en un momento no le va a dar más que un año para el pastoreo. Y en el pastaje, que de ahí deviene lo que es de cría y mejoramiento de ganado, que es cuando se da la entrega a una determinada parte para que el animal se nutre y luego se le vuelve a entregar esos animales y se cobra por la cabeza o por el tiempo en que tiene. En uno tenemos el arrendamiento donde está exento el IVA, por eso es importante, porque generalmente se confunden los términos y qué efecto tiene impositivo. Entonces, el pastoreo está exento de IVA, como por ejemplo el arrendamiento rural también está exento de IVA, también está exento de bienes personales, pero en el pastaje sí se cobra IVA porque se trata de una prestación de servicio. Entonces, ahí las partes sí están incluidas en este impuesto al valor agregado. Eso le quería mostrar. No sé qué otra cosita más, chicas y chicos. Esto le quise hacer como concreto y ver qué es lo que a nosotros nos ocupa. ¿Por qué? Porque a veces, y es lo que nos pasa a nosotros también cuando con el estudio con la profesión, no sabemos hasta dónde están obligadas las partes o hasta dónde también está obligado el escribano. Nosotros, como siempre, como agente de retención, tenemos nuestro impuesto de sello a la orden, pero también hay otras cuestiones impositivas que le pueden ser gravosas si ellos no están sabiendo la forma en que están celebrando este contrato de arrendamiento. Así que, chicos, no sé si estamos bien, si la hablé muy bien. Ahí le dejo el PowerPoint para disposición de ustedes y bueno, estamos para las preguntas. Muchas gracias, Paola. Súper interesante el tema. ¿Viste que vos dijiste el tema impositivo? Sí. Con respecto al de pastaje y al de pastoreo, si se pone un monto, obviamente retenemos impuestos de sellos y nada más. Y nada más, y nada más. Y nada más. Nada más. Y nada más. Nosotros siempre con la retención de sellos ya estaríamos cumpliendo con lo que es el Código Fiscal de la provincia de Corrientes.
Eso no hay variación en ninguno de los contratos, no hay variación más que la alícuota del 1%. Y después, con respecto al IVA, porque también si entramos en AFIP, ellos tendrán que registrarse o no, pero al momento de la facturación, al momento de una inspección, esas cuestiones sí pueden saltar. Y Sí, le pueden... de igual manera, con respecto al impuesto al IVA, debería de estar en el contrato para que nosotros lo retengamos, si no, tampoco, si no, no se retiene. Exactamente. Eso justo estábamos hablando ahí con María José, ¿cómo hacemos con el IVA? Y sí, en locaciones comerciales, sí debe estar determinado el IVA y, porque y sumamos todo el contrato neto más el IVA para que después nosotros hagamos nuestro sellado. Si no, nos salen desfasadas las liquidaciones también. Sí, sí, es más, se pagan fortunas en esos contratos, en esas locaciones, sí. En esas ocasiones sí, y sí hay que... Acá entre nos, casi nadie, acá entre nosotros, casi nadie quiere incorporar el IVA en los contratos. Y sí. Nadie quiere hacer, No. Nadie quiere hacer, primeramente era por el tema de los 3 años, que como estábamos hablando con María José, que hubo un proyecto, pero no es un proyecto, sino como una intención en Buenos Aires después de que la ley vuelva a tener un retroceso de 2 años, porque le veía muy perjudicial en cuanto a la parte inflación, que es la que más le pega, porque en realidad el contrato la ley te puede decir que el contrato sea de una determinada forma, pero es la realidad la que después te amolda. Exacto. Son imposibles a veces de cumplimiento y la verdad que en este tráfico comercial, porque los contratos no dejan de tener su ala comercial, por más que sea de una vivienda para casas particulares, sigue siendo, estar en el comercio y te genera una cantidad de cuestiones, y si no se pueden cumplir, se empiezan a buscar las otras alternativas que son el comodato, que no es lo óptimo, no es lo ideal, pero ya la gente ya no es solamente por el sellado de rentas, porque yo me acuerdo que había un momento que la gente decía, yo no quiero pagar el sellado de rentas, y ahora la gente ya no dice ni siquiera el sellado de rentas, la gente ya te dice, declarar. yo quiero declarar por 3 años. Exacto. Entonces cambió totalmente el eje, de que decir, yo no quiero pagar de escribano el sellado de renta, a decirme directamente, no quiero alquilar porque no sé qué va a pasar mañana y no quiero que el inquilino se me quede en mi casa. Porque ¿cuál es el riesgo? El riesgo es el no cumplimiento y la no entrega en tiempo y forma del inmueble. Porque si nosotros tenemos el no cumplimiento y él se va, no habría como una tensión, pero el problema es la incertidumbre, el no cumplimiento, y después la incertidumbre de sacarlo de la locación. Y sí. Después acá, espera que se me fue, la escribana Schrotlin, Mabel, le voy a decir Mabel porque me es más sencillo. Hola Mabel, ¿cómo estás? No te veo, pero bueno, acá leo tu consulta. Dice, ante todo, felicitaciones a las disertantes. Consulta, en el caso del contrato de pastoreo, ¿el plazo solo 1 año? Por acuerdo de parte, ¿no pueden pactar un plazo mayor? No, eso está, el de pastoreo está en el artículo 39, como aquellos contratos que no entran en esta ley. O sea que es una cosa rara, pero te estuvo haciendo una... Habías dicho que era innominado incluso. Exactamente, era innominado, pero te cuento lo que dice la ley. Dice, disposiciones comunes, dice, quedan excluidos de la disposición de esta ley, y dice en el artículo 39, inciso B, los contratos en virtud de los cuales se concede el uso y goce de un predio con destino exclusivo para pastoreo, celebrados por un plazo no mayor de 1 año. ¿Por qué el plazo no puede ser mayor de 1 año? Porque es como una subespecie de arrendamiento rural. Cuando el plazo excede el año, la ley dice que se equipara al arrendamiento rural. Claro. Entonces, Claro. Entonces por eso, las partes sí me pueden decir, pero ya no, entonces ya no te dicen más pastoreo, ya es un contrato nominado y tiene todas estas obligaciones aparte, porque en el nominado nosotros podemos establecer nuestras obligaciones, podemos establecer nuestra pauta, pero cuando hay cuestiones de orden público, como es en el contrato de arrendamiento o en el contrato de locación, nuestras voluntades, por más que nosotros tengamos la autonomía de la voluntad y tengamos... No, pero tenés que respetar lo que es de orden público.
la ley. Lo público lo tenemos que respetar a rajatabla y no podemos torcer esa voluntad superior. Entonces, es por eso que no se puede permitir que el contrato sea mayor de un año, porque si pasa el año, un año y medio ya es arrendamiento. En el caso de arrendamientos por parte de sociedades, ¿se debe pedir autorización en zona de seguridad previamente? ¿Es obligatorio? Pero es un acto administrativo. Es un acto, por eso yo lo busqué y no encontré absolutamente nada referido a arrendamiento en zona de seguridad. Sí, como un acto de ejecución, no solamente. Sí, no, por eso. Y después, bueno, el comentario, lo que estábamos hablando hoy. Sí, todos después lean el chat porque todos los que los estamos escuchando las están felicitando. Dice, muchas inmobiliarias hacen firmar contratos de comodato y hacen firmar pagarés a las personas para evitar no solo impuestos, sino registración de contratos. En este caso, ¿hay algún tipo de control estatal? No. No. Bueno, María José, no existe un contrato de... No existe un control del Estado y ni que va a... Porque son cuestiones particulares. O sea, el Estado avanza hasta un cierto punto en nuestras cuestiones. Después no puede avanzar. Se están olvidando de que el pagaré tiene que ser causado para poder ser ejecutado. Si no, no es imposible. O sea, el pagaré no tiene la misma independencia que tenía antes. Entonces, me parece que de eso se están olvidando. No, no nos olvidamos, no estamos llegando. No, digo las inmobiliarias que usan esa metodología. ¿Entendés? Sí, bueno, es la vía que encuentra la gente para solucionar esto ahora. Es como dice... Es lo que es de práctica ahora. El pagaré incausado, pero también tenemos que decir que acá en los tribunales de Corrientes, no sé si en todos los juzgados en un momento era incausado, Ahora están empezando, no significa que en todo sea el mismo criterio incausado, porque si nosotros vamos a lo que es el pagaré no es un contrato. Para lo que sí te exigen causa es para el contrato tiene que estar causado sí o sí, porque es una exigencia del código. Pero el pagaré es uno de los instrumentos que no necesariamente tenga causa. Ahora que algunos juzgados estén aplicando analógicamente, ¿para qué? Para evitar fraude, etcétera, etcétera, de que no me venga solamente Juan a traer el pagaré. Bueno, eso es otra cosa, pero no sabemos si es un criterio unificado. Si alguien sabe, por favor, compártanlo. Que lo diga. Que lo diga, porque yo me acuerdo que he visto ejecuciones, Cristina, discúlpame, sí, de un pagaré en el año 2015, un pagaré sin ninguna causa, he visto ejecuciones, o sea que... Yo también. ¿Sí? Yo también. Solamente el pagaré. Solamente el pagaré, ni siquiera le llamaron para ratificar la firma. Sí, tal cual. Yo también vi. Yo vi eso. Acá dice, el contrato debe ser registrado al momento de celebrarse o puede ser inscripto posteriormente en caso de ser necesario para iniciar acción judicial, ya que muchos locatarios se resisten a la registración de contratos. Sí, bueno, eso acá el que tiene que registrar pero acá la obligación es el del locador. La obligación es del locador y tiene 15 días. Para registrar, si no me equivoco. O sea, sí, ahí María José te va a explicar mejor. Apago el micrófono porque si no se acopla. Dale. No escucho. ¿Me escucha, María José? Activa tu micrófono. Perdón. Decía recién entonces que 15 días después de la celebración del contrato de locación debería de registrarse debería de registrarse el contrato ante la FIP. Si no ocurre esto en tiempo y forma, el locador es pasible de sanciones económicas, ¿sí? Independientemente de eso, puede llegar a ocurrir de que él comience a observar, vuelvo a decir, en función de lo que preguntaban recién,
Obviamente que antes de iniciar la demanda podrá registrarlos. Lo que no puede es, si no lo registró en tiempo y forma, iniciar las acciones legales, ¿sí? Porque ahí no le va a ser viable la posibilidad de reclamo judicial. Pero vuelvo a decir, acá que tenemos que pasados los 15 días te corre una multa económica. Claro. No sé si está satisfecha la pregunta. Sí. Sí, María José, sí. Después hacen otra consulta que pregunta Mabel otra vez. La verdad que se engancharon mucho con el contrato de pastoreo, pero me parece que es así. Dice, en cuanto a prever la cláusula de actualización del precio, canon en el contrato de pastoreo, ¿hay algún tipo de previsión en especial? ¿O las partes mes a mes podrían establecer, por ejemplo, el precio del ganado en mercado de Liniers determinada época del mes? Yo respondo, no, ahora Pau, si vos querés también responder, pero los que yo he visto, que no fueron muchos, el precio que consignan generalmente son esos, los del ganado del mercado de Liniers a nivel nacional. Exactamente, porque esa determinación del precio es con una referencia. Exacto. Sí, una referencia, como el precio de la nafta, como el precio, entonces son referencias. Los pequeños... Sí, o como algún tipo de interés, por ejemplo, no de estos contratos específicos, pero algún tipo de interés moratorio o compensatorio que por ahí en otros tipos de contrato puede llegar a utilizar el Banco Central, cosas así que son generales ya, a nivel nacional, digamos. Sí. En el contrato de pastoreo, como pequeños productores, o sea, cuando nosotros vamos a un contrato de pocas hectáreas, a veces no parece. Sí, se recorta por ahí. Ahí va. Ponen el precio del valor, fíjense, yo he visto de la carne que está en ese momento. No necesariamente nos vamos tanto para Buenos Aires, sino que por ahí también nos quedamos por acá y establecemos como un precio intermedio. Lo que no está permitido es que yo, por ejemplo, hoy te diga es el 2% y mañana te digo el mes que viene el 3%, si es que no lo establezco en el contrato. Eso claro. No. Pero sí son precios de referencia. Exacto. Sí, yo vi así también. Y como es un contrato... Bueno, ya lo dijeron acá. ¿Qué diferencias hay entre el contrato de pastoraje y el... Ahí se me fue la pregunta. Eso ya lo habían explicado. Y el de pastaje. Ya lo habías explicado. Otra pregunta. Sí, justo cuando diste la diferencia entre el de pastoreo y el de pastaje. Sí. Exactamente. Y que está en el Power incluso. Sí. Yo les quería consultar, viste que ahora con el tema de los contratos de locaciones urbanas, la actualización se hace por ese índice que da el gobierno, ¿no? Como ese índice es sumamente alto, hay veces que las partes, como dijimos, pueden rescindir, pero si no desean rescindir, sino que desean acordar un monto menor al porcentaje, ¿cómo hacen? ¿Habría que hacer algún documento? ¿Cómo se informa si uno ya tiene registrado el contrato? Desactiva tu micrófono, María José. Ale, ¿podrías volver a hacer la pregunta, por favor? Que como se nos acoplan el audio de las dos computadoras acá, justo apagamos las dos, teníamos apagados los micrófonos y el audio. ¿Podrías volver a preguntar, por favor? No, esta es una duda que yo tengo y que me consultan por ahí, no sé bien cómo se soluciona. Viste que la actualización de los contratos de locación urbano se hace por el índice que da el gobierno. Sí. Ese índice en los últimos meses... Estamos hablando, Ale, en ese caso, de locaciones de vivienda. De locaciones de vivienda, exactamente. Locaciones de vivienda. Viste que supera el 47%. La semana pasada fue 49%. Por eso te digo, la verdad que es un índice que los inquilinos mayormente no pueden pagar. Y uno termina acordando con el inquilino un monto menor. ¿Qué pasa?
mi duda es qué pasa impositivamente con esos contratos que están registrados, porque el Estado presupone que vos vas a cobrar con esa actualización. Y la verdad que vos al inquilino, para que no se te vaya, no, terminás no aceptando ese monto y pactando un monto menor. No sé si hay algún tipo de documento que hagamos, anexo al contrato de locación, si hay alguna forma de registrar algo de ese acuerdo, o habría que rescindir el contrato y volver a hacer un contrato nuevo por un monto menor. Me parece que En sería algo así. realidad, el autor que yo he leído, digamos, que tiene que ver justamente con un análisis de la ley, que es Albati y Roca, Sí. hace referencia justamente de que no hay posibilidad dentro de lo que es casa-habitación, locaciones de casa-habitación, con destino a habitación, no hay posibilidades de renegociar el monto de la locación, porque eso se fija, vuelvo a decir, en función de ese índice. Las locaciones sí comerciales podrían sí renegociarse en función de la situación económica del inquilino más que nada, pero en este caso no hay opciones, digamos. Por eso yo a los inquilinos cuando vienen con esta incertidumbre, que es lo que yo planteaba, de cómo va a ser su suerte económica, ¿sí? Dentro del año, o cómo va a estar el tema de la inflación, que vuelvo a decir, desde el 1 de julio a esta fecha estamos viendo las primeras renovaciones de los contratos en función de ese índice. No le queda otra opción, si es que no lo pueden sostener económicamente, de renunciar. De rescindir el contrato. Claro, pero en caso decía, de rescindir y hacer uno nuevo por un monto menor, ¿te imaginas que hay que volver a pagar todo? Hay que volver a pagar el sellado. sí, O sea, lo pero bueno, gravoso que es. Y se supone que esta ley tenía que ser para protegerle al inquilino de la inflación que estábamos viviendo. Lo terminó es que perjudicando. justamente vos sabés que en algún momento, antes de que se empezara a aplicar esta ley, me tocó particularmente atender varios inquilinos que estaban en proceso de renovación de sus contratos de locaciones. Y habían algunos que ya estaban leyendo y venían mirando un poco la ley, y justamente ellos mismos hacían la reflexión de que esta nueva ley los perjudicaba en lugar de beneficiarlos. Es más, la opinión que por ahí uno escucha, digamos, de lo que tiene que ver con la Cámara Inmobiliaria de Corrientes, sobre todo, que este índice no es para provincias pobres económicamente como son las del norte de nuestro país, sino que más bien venía para solucionar una problemática que tenía que ver con la provincia de Buenos Aires principalmente, exactamente, y no para nosotros, al contrario. Ya desde el año pasado se estaba sabiendo de que el índice iba a ser más o menos un 45%. Antes de la aplicación de la ley, o sea que era un monto importante. Sí. Sí, porque esa es una consulta permanente que hacen. La verdad que los inquilinos están súper indefensos actualmente. Exactamente. También estamos viendo No, que y los hay... locadores, como dijimos, como no hay posibilidades de renegociar, los locadores quedan como los malos de la película, cuando en realidad el índice es la inflación Y es fijado y el por el propio coeficiente que armó el Estado. gobierno, digamos. El propio Estado lo ha establecido, o sea que acá no hay posibilidades de negociación y voluntad de las partes de cambiar esa situación, digamos. María José, yo te quería preguntar algo que habías dicho y que me pareció importante respecto de la prórroga de los contratos de locación por un plazo menor al de 3 años que el que exige la ley. Vos hablaste de que era suficiente para la prórroga por un plazo menor de la posesión de los locatarios. Y porque antes teníamos en cuenta de que tenía que estar vigente el contrato a los efectos de hacer la prórroga. Ahora, por más que esté vigente, si tienen posesión, podemos hacer una prórroga, o sea, un nuevo contrato por un plazo menor, dejando constancia de que están en posesión del mismo. O sea, no es necesaria la vigencia del contrato anterior. O sea, vos tenés un contrato con normativa anterior a la ley, ¿sí? ¿Normativa anterior? ¿Cómo?
Vamos de vuelta para clarificar. Por eso, Sí. justamente porque están venciendo los contratos, ¿sí? Sí. Que venían con la legislación anterior. Entonces, vos cumplías el plazo de 2 años, hay que renovar contrato, por ende, haces un nuevo contrato, porque si no, si es una prórroga del contrato que estaba con la legislación Ponele, yo anterior, tengo uno de 3 años de ahora, uno de 3 años. Necesito solamente tener la posesión para una prórroga por un plazo menor. es que eso te quiero clarificar, eso te quiero aclarar, Cori. Vale. El término prórroga es continuar un contrato que ya existía, ampliando el plazo. Entonces, a lo que yo voy es lo siguiente. Ahí necesito la vigencia. Ahí tenés que ver justamente la vigencia. ¿Qué vas a ver? Claro. Que si tu contrato, que lo celebraste antes del 1 de julio del 2020, ¿sí? Y haces una prórroga, se va a seguir aplicando la normativa anterior independientemente de esta. Bien, ahora, tu contrato, ¿sí? O estás por hacer un contrato, a ver, vamos de vuelta. Contrato celebrado anterior del julio de 2020 y ahora no hay prórroga, sino que se celebra una renovación del contrato, que son dos cosas distintas. La renovación es un nuevo contrato con la aplicación de la nueva ley. Entonces, en ese caso, habría posibilidad de exceptuar la aplicación del plazo mínimo de 3 años, pero sería conveniente dejar plasmado en el texto del contrato de que ya existe una posesión anterior y que por eso es el inquilino el que renuncia al plazo mínimo legal. Perfecto. Ok. Pero por eso quería hacerte la diferencia de que una cosa es la prórroga del contrato que ya venía ante la legislación y esto es una renovación cuando es en realidad un nuevo contrato, donde ya está el inquilino en posesión de ese inmueble. Ahí podemos renunciar. Perfecto. Felicitaciones a las dos. Bueno, gracias. La verdad, yo agradecerles personalmente por ocuparse. Siempre digo que Ateneo, todos los que disertamos lo hacemos con total desprendimiento, cariño y devoción porque nos encanta. Pero igual yo sé lo ocupadas que están ustedes, así que les agradezco muchísimo el haberse ocupado. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Ahí, Iris, hola. Iris, ahí está Sofía, entrando hola. una última pregunta. A ver. La verdad me encantó, me encantó. Mabel está haciendo la pregunta. Puede ser para Paola. Y a ver, no la leo. Felicitaciones a las dos disertantes, excelente, gracias. Hola chicas, te hablo, Paola, a todos. Hola a todos. Hola a todos. Mabel otra vez. Sí, otra vez yo, la última. No, no hay problema, no hay problema. Acá estamos con Caro escuchando atentamente. La consulta, Paola, es la siguiente. En un caso concreto hay un cliente que viene con un contrato de una colega del interior, digamos, y este cliente refiere que hace aproximadamente 30 años, de manera sucesiva, le viene alquilando, bueno, unas ciertas hectáreas de campo, casi 300, con la finalidad, dice el contrato, pastoreo. En los hechos que es, esta gente introduce el ganado, están siempre, continuamente, y los plazos de esos contratos, que los denomina pastoreo, tienen el plazo de 3 años. Entonces, pastoreo no es entonces. No se lo podría denominar pastoreo. Esa es la consulta. Ahí te contesto, Mabel. Mira, comúnmente todos le llaman pastoreo, pastaje, arrendamiento, etc. O sea, hay como una, no sé si se acopla o no, hay como una utilización en forma indistinta para nombrar
cualquiera de los 3 contratos. Entonces eso por un lado. La gente, por más que lo llame pastoreo o pastaje, nosotros tenemos que ver qué es lo que realmente pasa dentro del contrato. Entonces, si vos ves que pasa el año, si vos ves que la actividad en el predio entran las personas a ver los animales y excede los 3 años, es un contrato de arrendamiento rural. Arrendamiento. Claramente. Que ellos le pongan el plazo que ellos, si ellos exceden el año, ya es un contrato de arrendamiento rural. O sea que por eso te digo, como si nosotros nos vamos mañana a algún lugar donde se hacen este tipo de contratos, te van a decir, yo sí, este pastoreo, este arrendamiento, este pastaje, hay como toda una confusión. Pero lo único que nosotros como profesionales nomás tenemos que tener claro por los aspectos impositivos, como ellos los nombren, es irrelevante a los efectos jurídicos, te quiero decir. Porque lo importante, por más que yo ponga arrendamiento rural y solamente ponga un año, y es para fin específico de pastoreo, es un pastoreo. Por más que arriba, grande, diga Claro, claro, y lo que yo digo, independientemente cómo las partes lo llamen, sino cómo viene ese contrato con ese término pastoreo. Y pienso en la parte, digamos, de incumplimiento, si eso llegara a sede judicial, digamos, a esos efectos me preguntaba, y bueno, sí, por sí, eso, sí. ¿no? Acordate que se aplica supletoriamente porque la ley en cuanto la ley te nombra obligaciones de ambas partes, las provisiones, pero en cuanto a los efectos que nosotros queremos, o el incumplimiento contractual, o las imprevisiones, o la lesión, o las nulidades, tiene que ver todo con el código de fondo, porque se aplica supletoriamente. Entonces, claro. si hay un incumplimiento, la ley nos va a ser insuficiente. Entonces vamos a tener que ir al Código Civil y vamos a ver qué clase. Y en el Código Civil tenemos, acuérdense, con esta reforma, una variedad de situaciones de extinción del contrato que tiene que ver con las extinciones normales y después tiene que ver con todas estas cosas del no cumplimiento. Total, parcial, que nosotros antes conocíamos, que todo tren, bueno, hay un montón, y está, como María José también hoy dijo, esta figura fuerte dentro del código, que es la reconducción del contrato, la readecuación del contrato con la finalidad de que el contrato no caiga, con la finalidad de que se siga manteniendo esa relación contractual, porque tampoco es saludable para nadie de que el contrato empiece siempre a rescindirse por falta de incumplimiento. Entonces ese espíritu que tiene el legislador de la readecuación o del salvataje de ese contrato es darle hasta donde se pueda la facultad de volver a reverlo y reconducirlo. Genial, perfecto. Perfecto, muchas gracias Paola y muchas gracias también a María José. Excelente. Bueno, gracias a ustedes por escucharnos. Ahí está levantando la mano Alejandra Sí, Seman. María Alejandra Seman. Disculpen que capaz se pase la hora, pero una duda. ¿En todos los contratos de locación con destino comercial se paga IVA o solo independientemente de la calidad de responsable inscrito o monotributista del locador? ¿Se escuchó la pregunta? Ah. Sí. En ese caso justamente tiene que ver en función de la actividad del locador. ¿Por qué? Porque si es, como es monotributista, el locador puede hasta 3 locaciones entrar dentro de la categoría, digamos, y no tributar IVA. Pero vuelvo a decir, siempre en el texto del contrato es conveniente dejar asentado de que ya le tocará, o sea, que se pagará IVA en función de lo que AFIP determine posteriormente. Eso en caso de los monotributistas, ¿está? Ahora, cuando el locador es responsable inscripto, sí o sí se paga IVA. Ajá, Eso sí. Sí, y en el tema del depósito de garantía, se paga con IVA también, todo está incluido en el impuesto de sellos. Y en el comercial sí, porque acordate que el depósito en garantía
el depósito implica el valor de un mes de locación, sobre todo estamos, bueno, en casa habitación, digamos, es sí o sí un mes de locación y debe ser devuelto posteriormente con valor actualizado, ¿sí? A la finalización del contrato de locación. Y en el caso de los contratos comerciales, y entiendo que sí, que habría que hacerlo, digamos, pero también es cierto que el depósito en garantía no puede ser utilizado como una locación más o para suplir el último canon locativo. Entonces, ahí como para pensarlo un poquito más, digamos, esta cuestión de que si va o no el IVA. Acuérdense que Perdón. Tenía una cliente que me decía, yo no quiero facturar esto si después tengo que devolverlo. Sí. Me decía, ¿viste? O sea, no sé, su lógica tal vez tiene razón. Ella en su oportunidad capaz lo tenga que devolver y encima actualizado. Entonces me decía, ni facturar se me da que tengo que hacerlo, no sé cómo impositivamente, ya sé que capaz escapa nuestra, pero era un asesoramiento que me pedía y bueno, no sabía si iba con IVA o sin IVA o qué sé yo ahí. Una última preguntita solamente porque es mi ex compañera de facultad. Una cosita Carlos para que no María se corte la Rojas Malgón. consulta. Una cosita para que no se corte, un momentito nada más. Dale. Justamente en la lectura que estuve haciendo, le decía, de Roca, ¿no es cierto?, con respecto de las locaciones y ¿cómo es?, interpretación de la ley, más que nada en el tema de la parte comercial, para ver que lo pensemos y analicemos, digamos, este tema de el depósito en garantía. Se supone que todas las mejoras realizadas en los inmuebles comerciales, más que nada, ¿sí?, deben tenerse, van a ser consideradas con IVA. Es decir, si el locatario realiza mejoras, por eso también sugería este autor, digamos, el tema de que todas las mejoras que se realicen en los locales comerciales y que deba realizar el locatario sean realizados con un acuerdo aparte al contrato, porque sobre esas mejoras hay que tributar IVA. Entonces, por ahí tal vez satisface tu respuesta, digamos, en cuanto a que si estamos hablando de locales comerciales, vuelvo a decir, el depósito en garantía en principio no es para cubrir lo que tenga que ver con el último canon locativo, sino que más bien es para todo lo que tenga que ver con las reparaciones posteriores a la extinción del contrato de locación, y ahí podría ver y encuadrarse esta cuestión del IVA. Muchísimas gracias y muy claras ambas. Bueno, gracias. A ver, Carlos. Sí, hola, buenas. ¿Cómo estás? Más que nada le quería agradecer, me encantó la charla, muy linda, brillante para hacer la última charla del año, espectacular, tanto en la parte de locaciones de vivienda como comerciales, como la parte de parcería, arrendamiento. Excelente la charla, muy linda. Solo para contarle una cosa desde acá, desde nuestra experiencia, bueno, desde Santo Tomé Corrientes tenemos un gran desarrollo de las locaciones con motivo de la Facultad Barceló y muchos estudiantes que alquilan acá. Y yo estaba preguntando por las excepciones al plazo mínimo legal, que vi que hablaron de las excepciones que establece la ley de contrato de locación, pero también está vigente el título de locaciones del Código Civil. Y encontrando en el 1199, siempre no es práctica recurrente aquí aplicar la última parte del 1199, que dice que tampoco se aplica el plazo mínimo legal a los contratos que tengan por objeto el cumplimiento de una finalidad determinada, expresada en el contrato y que normalmente debe cumplirse en un plazo menor pactado. Y eso está en el 1199, última parte. Y nosotros solemos utilizar en algunos casos en donde vienen estudiantes
o profesores que vienen con un contrato específico de un plazo menor de 3 años que no necesitan porque ya le queda poco para recibirse, o profesores que vienen de Buenos Aires y dicen, la facultad me contrató por 6 meses para dar esta materia, esta suplencia específica, y yo me vuelvo a Buenos Aires, no voy a hacer un contrato, no voy a pagar por 3 años, no me voy a obligar por 3 años, no le voy a obligar a mi garante, no le voy a... Entonces nosotros es práctica recurrente aquí poder aplicar la última parte del 1199, que por ahí no lo tenemos presente, porque en todas las charlas hablamos mucho de la nueva ley, estudiamos, nos enfocamos un poco en eso, nos enfocamos que si ya está ya hubo un contrato anterior o anteriormente está en la posesión, en la tenencia del inmueble, puede directamente el inquilino, por voluntad propia, renunciar al plazo mínimo legal. Pero en esto nos da una herramienta como para nosotros poder también aplicar un plazo mínimo en caso que se justifican. Si el profesor espera, nosotros nos hablaba, siempre nos decía que en el caso de una persona que se le demolió la casa y tiene con un plazo con una empresa constructora, necesita alquilar solo por 1 año otro inmueble porque tiene casa, o hacer obras en su casa y necesita una refacción, vivir en otro lugar, no tendrá que pagar 3 años de un contrato de impuestos, cosas, obligarse por 3 años cuando la finalidad que hay que expresarla en el contrato y determinarla nos dice que se cumple en un plazo menor. Solo eso Exacto. quería agregar, que a nosotros nos sirve, y si a alguien le sirve, bienvenido sea. Pero brillante la charla, le agradezco muchísimo, muy instructiva también en la parte de impuestos y todo, brillante, muy, muy agradecido. Solamente eso quería contarle si le sirve a alguien, ¿verdad? Carlito, Sí, te hago ese una fue un detalle consulta. que se me pasó. Eso que vos dijiste, ¿y cuánto retenés? ¿Por cuánto tiempo retenés? ¿Cómo haces la retención? Por el plazo que se hace el contrato. Si se hace por 24 meses, por 12 meses, se retiene por ese plazo, y en el contrato se aclara en una cláusula que es por la última parte del artículo 1199 y que se establece por la finalidad específica, como dice acá, se hace por una finalidad determinada, se expresa eso en el contrato y se retiene por ese plazo, digamos. Y en caso... También el el 1199 nos habla de otros casos, de las habitaciones de embajada, de los inmuebles, de las locaciones temporarias, de los fines de turísticos, pero en el caso que a nosotros nos ocupa muchas veces se suele dar estos tipos de situaciones en donde hay una situación específica que necesitan por mucho menos tiempo. Lo ponemos en el contrato, retenemos por ese plazo y listo, nuestra obligación queda cubierta. Sí. Y en el caso de la rescisión, como decía el escribano, en este caso puntual que tiene que ver con la aplicación de este inciso, en la rescisión anticipada, justamente se sugiere la compensación económica de 2 cánones locativos. Cuando hablamos hoy, ¿se acuerdan del tema de la rescisión anticipada? Nosotros tenemos un plazo establecido. Cuando tenemos un contrato de locación con la aplicación de la normativa, tendríamos, para evitar pagar ¿cómo es? Decíamos la rescisión anticipada, bueno, notificarle al locador con un tiempo superior a 3 meses. En este caso, para estos contratos, donde vos vas a fijar un monto, vas a fijar un plazo, en caso de extinguirse con anticipación, compensás económicamente con 2 meses. Exactamente. Sí. Nosotros generalmente en los contratos le constituimos los domicilios electrónicos, el artículo 75, notificamos por mail y le decimos que antes de 3 meses tiene que mandar un mail diciendo que en tal fecha, 3 meses más adelante, se va a ir, que ya el locador va a tener la posibilidad de poder, porque ¿cuál es la finalidad esta de pagar? Porque de repente se interrumpe el cumplimiento de un contrato. Entonces, si yo aviso con 3 meses de anticipación, el propietario tiene la posibilidad de ir publicando, de poder conseguir otro inquilino, y en ese caso no se justifica el tema de cobrar de la compensación económica. Por la rescisión anticipada, exactamente. Esta ley trajo muchas cosas buenas para el inquilino, digamos, cosas que nosotros teníamos naturalizado, por ejemplo, el hecho de tener que
de no tener que actualizar los alquileres, porque cuesta mucho cuando le explican a los propietarios, decir, pero ¿por qué me tiene que actualizar? Porque ahora el alquiler sale 20, antes salía 15, le digo, vos tuviste ese dinero en tu propiedad y a vos se te desactualizó porque lo tuviste vos, ¿por qué el inquilino te va a tener que pagar otra vez de vuelta? Pero son cosas que, aparte nuestro contrato, la ley dice una cosa y nuestro contrato, que están hechos un poco por inmobiliaria y por todo, y por los abogados, dicen otra cosa, pero eso tiene que ver con la práctica, no con la parte legal. Gracias, Carlitos. Muchísimas gracias, disculpe. Es mi aporte. Brillante, Bueno. brillante. Gracias, gracias. Lo último que contesto yo, porque lo vi y no es muy común, el tema de la inscripción del contrato de arrendamiento, lo que yo vi en su momento, que les digo hace muchísimos años, tiene que sí o sí venir con la firma certificada, y lo que queda como minuta que estaban preguntando es una copia de ese mismo contrato que daba. Pero la verdad que no es muy común que se inscriban los contratos de arrendamiento. Bueno, la verdad ha sido un placer compartir con ustedes. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, y si no, nos vamos a tener que despedir hasta el 2022. Así será. Con una cena, nos despedimos con la cena. No, nuestra cena y nuestra Todos reunión anual presentes. se hace, pero Vamos a tomar asistencia. Estuvieron excelentes, chicas. Sí, excelentes, excelentes. Muy buena la... Buenísimo el tema y lo desarrollaron muy bien. Sí, la verdad que sí. Me sorprendiste, Paola, ¿eh? Y sin anteojos. No, porque La yo a nueva María Paola. José conozco los trabajos de ella, porque ella publicó ya en nuestro anuario, hay un trabajo de María José publicado, excelente el trabajo, pero nunca las había escuchado. Entonces la verdad que me sorprendieron gratamente. Muy bien. A mí no me sorprendieron porque yo ya las conozco. Vos ya las Así que- conocés, bueno, yo Y no. yo sabía que iban a brillar. Y sí, muy bien. Excelente, excelente. Bueno, Nos despedimos. excelente ambas, dice María Eugenia Demetrio. Bueno, gracias, escribana. Gracias, muñeca, por Bueno, acompañarnos. Antes Linda de disertación, irnos, quiero chicas. agradecer a la escribana, bueno, a Ale, que siempre me estuvo mandando mensajitos, chicas, ¿cómo están? A María José, por supuesto, mi compañera, a Cristina, a Cori, a Augusto, a Mariela, que... ¿A tu hermana? que ella siempre me está ahí cuando yo le pregunto algo, y ella sabe que yo también puede contar conmigo, así que un besito para ella, y para la escribana Demetrio, que hoy también me contestó, y le mando un cariño enorme. Y ella, ¿sabes qué dijo, Cristina? No es que yo me quiera meter, pero ella dijo que hace años, siglos, que no ve la inscripción del contrato. Por eso te estoy diciendo, yo dije lo mismo, hace muchos años, cuando yo vi así que ingresaba el contrato de arrendamiento con firma certificada sí o sí, y quedaba como minuta una copia de ese contrato. ¿Es cierto? No te Sí, mintió. ahora le vas a dar pie a la escribana de Metro para que diga, No. trabajaste en el registro, qué edades va a comenzar ahora, ¿viste? Ahí está levantando la mano. Ahí va a hablar. Está terminando su maestría, así que está totalmente cansadísimo. No, excelente, chicas. María José y Paola, excelente, ambas. No, la acotación de Cristina es a raíz de que ella sí vio, porque ella es mucho más vieja que yo. Así que bueno, ahí está la explicación. No, en realidad, como hoy hablábamos con Paola, si hoy por hoy ingresara una rogatoria de la inscripción de un contrato de arrendamiento, lo tenemos que inscribir. Lo mismo que si ingresa un boleto de compraventa para su inscripción. Las inscripciones de ambos están normadas por leyes nacionales, que por una cuestión de falta de práctica o de costumbre en nuestra jurisdicción
no se inscriban, no significa que llegada la solicitud de inscripción el registro deba inscribirlo. ¿Qué haríamos? Hace mucho tiempo atrás, la época de Cristina, cuando se inscribían, era el Ministerio de la Producción el que establecía los lineamientos y las pautas y los requisitos que se debían cumplimentar, además de lo que ya establece la ley nacional, la 13246, que tiene que venir un ejemplar por lo menos, con firma certificada, por escribano, por la policía o por un juez de paz. Y además el registro pediría el comprobante del pago de los impuestos. Pero con una copia que es la que va a quedar, y tendríamos que habilitar un registro, un libro especialmente para inscribir eso, y lo anotaríamos si está en el sistema de folio real, en la columna 8 de restricciones, interdicciones y gravámenes, y si el inmueble estuviera en tomo, en el tomo. Eso es todo cuanto tengo que informar. Gracias, chicas. Excelente. Lejos de lo de la edad, el juez de paz ya es más viejo del contrato de arrendamiento que yo vi. Ah, claro, yo llegué a firma certificada. Y bueno, pero bueno. Pero chicas, gracias. Es peleadora, ¿eh? Sabía, ella estaba ahí, yo ya le vi la cara que quería decir esto de la época de Cristina, que ahora para siempre, ¿viste? Pero les voy a aclarar que yo no soy más grande que ella. Parezco, pero no lo soy. Bueno. Ay, que me hizo reír esta mujer. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, cerramos hasta el año próximo. Yo les agradezco muchísimo la convocatoria y les agradezco siempre por haber participado en todos los foros. La verdad que Ateneo, no sé, para mí cada vez está más lindo. ¿Qué quieren que les diga? Yo estoy orgullosa de formar parte de este Ateneo, realmente se los digo. Y creo que la mayoría de los miembros ateneístas piensa igual que yo. Así que, si no hay más ninguna pregunta, les mando un beso inmenso, que estén todos muy bien. Y bueno, nos vemos el año próximo. Bueno, no, ¿qué año próximo nos vemos en la cena? No, nosotros sí nos vemos en la cena, bueno, pero los otros miembros, los que no son miembros ateneístas, nos vemos el año próximo. Bueno. Vamos a plantear un desafío en la cena. Ay, bueno. ¿El juego con desafío. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se viene qué? ¿El juego del calamar? ¿O qué? No la vi. Dice que está muy buena. Bueno, muchas gracias a todos. Saludos. Les mando un beso inmenso. Chao, chao. Gracias, muñeca. Gracias a todos.